Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Traiga su Biblia, su guía de estudio. En el día de hoy tenemos un título muy importante para analizar: la serpiente. Es así como se titula la lección correspondiente a este día, y hoy quisiéramos recordar y refrescar una vez más el título general de la lección número 2 que estamos estudiando en esta semana, el Génesis como fundamento, y el pasaje a memorizar en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reiteramos nuestra bienvenida a Radio Amanecer en Estudio y deseamos que el Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, se encargue de guiar cada estudio, cada palabra, cada comentario que realizamos aquí en la radio, y por supuesto nos prepara para recibir estas hermosas enseñanzas de la Biblia. Saludamos al pastor Cristian Veras aquí en cabina, haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, apreciado amigo. Hoy vamos a estudiar una lección fascinante que tiene que ver con nuestra adoración a Dios, y por supuesto de que esta lección nos va a preparar mucho mejor para comprender algunos de los tópicos del gran conflicto que hoy no podemos entender. Sin embargo, la Biblia nos revela lo que ocurre detrás de ese telón, porque Satanás trabaja para que en el gran conflicto él quiere que nosotros pensemos que Dios es el responsable de lo malo. Sin embargo, no es Dios. De manera que hoy vamos a estudiar eso y por supuesto, antes de profundizar en este tema, vamos a pedir la dirección divina. Querido Padre Celestial, oramos para que en este momento tu Espíritu Santo nos pueda dirigir, nos pueda capacitar, ponga palabras en estos siervos y que también ponga un corazón inclinado para escuchar, obedecer en nuestros oyentes. Oramos y hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos a tomar algunas referencias de la palabra de Dios, porque el título que trae la lección de este día, la serpiente, nos pone en contacto como con tres eventos importantes. El primero, en el libro de Génesis, cuando es utilizada la serpiente como intermedio para engañar a Adán y a Eva. Nos encontramos también como una expresión muy similar a esta, la que dice que como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces tenemos una serpiente en el libro de Génesis, tenemos una serpiente que es levantada, y tenemos una declaración del libro de Apocalipsis cuando dice que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña, haciendo una conexión tanto del libro de Génesis como de Apocalipsis. Entendemos que debemos empeñarnos a hablar un poquito sobre esos tres eventos para poder contextualizar la lección del día de hoy, que nos habla sobre la serpiente. Como no, pastor, el término serpiente aparece en algunas connotaciones y ocasiones, como usted apuntaba. Tenemos el caso del Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, que Satanás utilizó un medium. Inicia el texto diciendo que la serpiente era astuta. La palabra arum, que es para astuto, quiere decir que o es presentado como algo realmente desfavorable, con una tendencia desfavorable de carácter. En Job capítulo 5, versículo 12, en Job 15, 5
capítulo 15, versículo 5, aparece también donde dice, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido al hablar de los astutos. En Job capítulo 5, versículo 12 dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Es decir, cuando se está hablando de la cualidad de la serpiente en el capítulo 3 de Génesis, está hablando de una cualidad desfavorable del carácter. Está diciendo que astuto, arum, la palabra traducida como astuto aquí, es una astucia maliciosa, una astucia dañina, nociva, y que la serpiente era astuto más que todos los animales del campo. No sabemos en realidad si Moisés utiliza el término posterior a la caída, porque no había pecado. La serpiente era un animal hermoso. En Patriarcas y Profetas, la historia de la redención, comentando el mismo incidente, la escritora Elena de White dice que la serpiente tenía alas, tenía un color como el bronce bruñido, parecía el oro dorado, era hermoso más que todos los animales posiblemente del huerto, pero que también era astuta. Ahora, también el contexto de astuto puede verse como sinónimo de prudente. Se usa en un sentido favorable también de ser prudente. Proverbios 12:16, 23:13, 16, 14:8 y 15, 18 y 22:3 y 22 también, 27 versículo 12, habla de una cualidad favorable de prudente para la serpiente. Sin embargo, aquí en Génesis vemos que la serpiente fue responsable de un plan planificado por el diablo. Fue un medium utilizado por Satanás. Encontramos también el evento de la serpiente de bronce en el desierto, donde el pueblo pecó contra Jehová, murmuró. Dios ordenó a Moisés que pusiera una serpiente de bronce, y el que mirara a la serpiente en ese asta, mirara a la serpiente, pues tendría vida. Y esa serpiente en el asta significaría a Cristo, no en el contexto de Génesis capítulo 3, sino en el contexto de prudencia, porque lo que Cristo hizo en la cruz fue sumamente prudente, y entonces desfavorablemente en el Génesis, pero en un contexto favorable en lo que tiene que ver con la serpiente en el desierto. Pero en Apocalipsis, como Apocalipsis es un libro que toma mucho del Génesis, que converge en el Génesis, Juan está tomando la base de allá en el Antiguo Testamento, en el Génesis, para decir que esa serpiente del Génesis es el mismo diablo, Satanás, la serpiente antigua, como dice él, que se llama diablo y Satanás. Y en esos contextos, pastor, estimados amigos, aparece la serpiente. Pastor, estuve pensando un ratito, y siempre que uno lee el texto sagrado, por eso la Iglesia Adventista prepara exégetas para que puedan tener una buena interpretación de la palabra de Dios, la Biblia. Y sin embargo, muchos que leen la palabra de Dios llegan quizás a algún tipo de conclusión que hasta cierto punto uno podría decir, bueno, cuando no se contradice la parte teológica, uno tiene que externar algún tipo de opinión, y algunos autores dicen que este animal, la serpiente, tenía ciertas características tan especiales para que el mismo enemigo lo utilizara como medium y llamar poderosamente la atención a la pareja allí en el huerto del Edén. Note usted, pastor, que el texto dice que la serpiente era astuta. Se sabe que mayormente en nosotros en ciencia, en biología, hablamos del instinto de los animales, y sin necesidad de pecar o tratar de presentar una opinión que pueda dañar el pensamiento de alguien. De manera muy particular, yo pienso que los animales proyectan cierto grado de astucia o inteligencia. Claro, no a los niveles que puede hacerlo el ser humano, sino más bien porque yo le pregunto, pastor, ¿cómo usted podría definir, por ejemplo, un ave que se alimenta de nueces, toma en su pico una piedra
se eleva y lanza la piedra para romper la nuez para poder alimentarse. ¿Cómo usted lo clasificaría esto? Un instinto que llega de parte de Dios. Sabemos que los animales no tienen razón, no tienen raciocinio. Sin embargo, como usted decía, tienen una inteligencia impresionante. Y eso lo vemos en los animales de caza, los leopardos, tigres. Ellos ponen emboscadas a sus presas. Claro, los animales que son domesticados, que conviven con el hombre, llegan a aprender ciertas características importantes y especiales. Por eso estamos diciendo que es posible, sin necesidad de ofender la parte teológica, que la serpiente poseía ciertas características naturales, puesta por Dios, por supuesto, pero que llamó poderosamente la atención del enemigo para tratar de llevar a la primera pareja a rebelarse contra Dios. Y en este caso, como un asunto de adoración, si se rebela contra Dios es porque no quiere adorar a Dios, y en este caso rinde una adoración al enemigo porque le está obedeciendo y cumple con el proyecto del enemigo para el asunto de la adoración. Es muy importante, pastor. Nosotros podemos ver el ejemplo de el que usted presentaba, de esas aves que toman un huevo, se elevan a cierta altura, lo dejan caer para luego utilizar su comida. Decíamos que a esos animales ponen emboscadas, planifican lo que van a hacer. El ser humano no ha podido del todo comprender, porque de acuerdo a la ciencia, el animal más inteligente que ha existido es el mono de Australopithecus, pero alcanzó la sabiduría de un niño de 2 años de edad. O sea, lo que nos está diciendo es que los animales tienen un instinto dado por Dios impresionante, y que no era el caso, no era extraño la serpiente. Personalmente yo pienso que la serpiente no era realmente el único animal astuto, pero Moisés dice que era el más astuto. El más astuto. Bueno, no estoy diciendo mucha cosa, porque sabemos que no era el único animal astuto, pero sí dice que era astuta, y eso es precisamente lo que dice el texto bíblico. Reina Valera 1995 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la Reina Valera 1909 dice: la serpiente era astuta, simplemente, era astuta. Porque para algunos traductores, el concebir de que la serpiente fuese el animal más astuto tal vez estuviese en juego o en dudas. Sin embargo, el traductor de la Reina Valera 1995, que es una de las mejores traducciones, dice que era más astuta. ¿Puede ser un animal tan astuto, pastor? Puede, diferentemente que es así. O sea, estamos en conversación aquí porque hemos estudiado un tanto acerca del comportamiento de los animales, conducta animal, como una persona que por muchos años pues estuvo estudiando biología. Uno se puso en contacto con muchas cosas que a veces no son tan fáciles para explicar y que uno tiene que conformarse sencillamente con dar declaraciones, pero es así. Yo creo, pastor, que si hay cierto grado de astucia, Dios ha puesto en los animales cierto grado de inteligencia, pero muy por debajo de lo que son la inteligencia que tiene el ser humano, porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero sí, Dios puso en muchos animales cierto grado de inteligencia, de astucia, de instinto, como usted le quiera llamar, pero que lo conduce a hacer una acción. Y en este caso, pues uno trataría de interpretar por qué el enemigo, el diablo, utilizó como medium a la serpiente con ese propósito. Y decíamos, por ejemplo, cuando uno finaliza en la cita de Génesis 3, el versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que bien sabe Dios que el día que ustedes coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien y el mal. Es decir, que de una manera u otra nosotros sabemos que no fue la serpiente que habló, pero utilizó el enemigo, el diablo, este medium para provocar una situación bastante difícil
entre los seres humanos, en este caso, la humanidad representada en Eva y Adán. Muy importante. Ahora tengo una pregunta, pastor. ¿Acaso tiene que ver Génesis capítulo 3, versículo 15 con adoración? Eso es fundamental. Ese es el primer evangelio que se anuncia en Génesis 3:15. ¿Por qué Satanás quiso confabularse ganar, que de hecho lo hizo, la atención, el aprecio de Adán y Eva? Adoración. Uh-huh. Él quiere ser adorado. Y quisiera que nosotros veamos el asunto de que la adoración es el mensaje que la iglesia debe dar al mundo hoy, porque encierra un profundo interés para la iglesia de este tiempo. Satanás quiere ser adorado. Nosotros podemos ver que adoración es algo significativo porque expresa e ilustra la fe de los adoradores. Los padres de la iglesia expresaron por medio del adagio latino, lex orandi es credenti, como el hombre adora, es como él cree. Lo que nos está diciendo es que la adoración en todos sus grados, sus sentidos y formas, es la respuesta de la criatura hacia Dios. Y es lo que Satanás quiere, la voluntad, el intelecto y la inteligencia del ser humano. Un animal no puede adorar, un animal no sabe que Dios existe ni que Él mismo existe. Bueno, eso es lo que dice la ciencia. Usted podrá discrepar conmigo, que es un biólogo. Sin embargo, la ciencia dice que el animal no tiene razón, no puede adorar, no sabe que Él existe, aunque algunos científicos hablan de el mono de Australopithecus que sí sabía, que él dijo, yo soy, yo existo. Eso no es cierto. Emmanuel de Kant, que dijo en una ocasión, pienso y después existo. Conceptos filosóficos. Sin embargo, la adoración se desprende de un intelecto, una voluntad y una inteligencia. Por eso el ser humano debe adorar a Dios con todo el sentido, con toda la razón, con todo el corazón. Muy de acuerdo con su posición, y yo creo que es así de todo corazón, porque la misma formación del ser humano y cómo Dios actúa con la otra creación, Dios lo corona al ser humano para que sea administrador de los recursos naturales y lo pone bajo su dominio. Eso tiene sus implicaciones. Un hombre que es, o un ser humano que es hecho a la imagen de Dios y coloca al Señor esa capacidad de razonar para elegir. De ahí viene, en una ocasión, no sé si usted recuerda que estamos hablando del libre albedrío y cómo es que se utiliza esto. Es por la razón. Seguro. Usted razona, si usted no razonara, actuara como los animales. Así es. Sencillamente. Y eso nos dice que el enemigo siempre ha tratado de impedir que el ser humano adore a Dios conforme a cómo se establece de manera correcta. Y de ahí insistimos en esto. Dios desea que podamos obedecer su ley. Dios desea que podamos reconocerle como creador. Y definitivamente, a pesar de los errores que se puede cometer, como quiera sigue insistiendo porque Él es nuestro creador y el único que merece adoración es Dios. Una autora llamada Evelyn Underhill, en su obra clásica Worship, Adoración, parte de una definición breve y que por supuesto creo que es difícil de superar, porque dice, la adoración en todos sus grados, en todas sus formas, es la respuesta de la criatura al Eterno, y Donald Hostad piensa que adoración es la respuesta afirmativa, transformadora de los seres humanos a la autorrevelación de Dios. William Dearness, él dice que la adoración es la respuesta del corazón del creyente a Dios. Culto es el término que utilizan los estudiantes de la Biblia para referirse a los conceptos formales y rituales del Antiguo Testamento. Sin embargo, adoración es una respuesta del corazón del creyente hacia Dios. Repito, una respuesta del corazón del creyente hacia Dios. Sin embargo, el culto, que es prácticamente los aspectos formales y rituales que se presentan en un culto o en una adoración, es diferente en este sentido. Culto es simplemente la forma en la respuesta del pueblo a la revelación de Dios.
Sin embargo, la adoración es diferente, no es la forma. La adoración tiene que ver con una respuesta del corazón a Dios. Eso es cierto, pastor. Fíjese, la segunda parte, ya nosotros hemos abordado bastante Génesis 3, del 1 al 5, y hay una parte que está muy íntimamente relacionada con esa declaración de Génesis, que es la que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versos del 1 al 9. Esos dos relatos bíblicos, allí en los que Satanás hace descarriar al mundo entero, están ahí plasmados para que uno lo lea y pueda saborearlo y disfrutarlo. Uno de ellos se encuentra aquí en el libro de Génesis, tuvo lugar cuando solo existían dos personas. El otro está registrado en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 13, donde Satanás es identificado como quien engaña a todo el mundo, Apocalipsis 12:9, y otorga en ese sentido el poder a la bestia que sube del mar para que toda la tierra se maraville y siga a la bestia. Y sería bueno, pastor, que aprovechemos así rápidamente para hacer un cortito resumen de lo que enseña el libro de Apocalipsis, tanto en los capítulos 12 y 13 y especialmente este versículo 9, donde hace referencia que el diablo, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo, y eso es lo que pretende siempre. Y eso es lo que presenta la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. Dice que el diablo es mentiroso desde el principio. Y ese principio lo está remontando al mismo Génesis. Por eso nosotros tenemos afortunadamente la naturaleza del gran conflicto, que eso naturalmente no cambia, debido a que tenemos puntos de referencia claros en las profecías y nos desglosa e identifica naturalmente los personajes en simbología que están en símbolos, los identifica, los desglosa y los identifica. Hay dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo naturalmente lugar cuando solo existían dos personas. En esos dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero que usted acaba de presentar, pastor, se nos habla de desenmascarar a alguien que utilizó un disfraz en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y que Juan en el Apocalipsis está diciendo: tengan cuidado cuando ustedes vean que aparezca de esta forma, porque ese es el diablo, esa es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. De manera que está hablando de desenmascarar lo que tiene que ver con un enemigo sutil que utiliza mediums para engañar al mundo entero. Utilizó un animal que dice el texto que era astuto más que todos los animales, y que es posible de que Satanás de alguna manera eligiera a este animal por algunas condiciones principales en él, inherentes en él. Así que, señores, cuando hoy el enemigo se te presenta en el gran conflicto, no se te va a presentar como el diablo, no te va a decir yo soy el diablo, difícilmente que lo haga. Tal vez se te presente de otra forma muy sutil para atraerte, para seducirte, para derrumbarte. Y entonces después que te derrumba, hace lo mismo que él sabe hacer, decirte: ves que no sirves para nada. Eso es lo que hace el diablo, y es cuando se desenmascara él mismo, solo cuando nos derrumba. Sin embargo, Dios nos ha dado todas las pautas para que desde que el enemigo venga disfrazado, nosotros podamos saber quién es. Y pienso, pastor, que estamos en un buen punto para uno reflexionar. Sabe que hay muchas culturas y normas sociales que se imponen en diferentes lugares en ciertos tiempos, y entonces el cristiano a veces tiene el peligro de que el enemigo puede engañarlo de manera muy sutil con los elementos culturales. Hay que entender algo, apreciado hermano, querido amigo. Cuando los elementos culturales o esas costumbres sociales que hay en ciertos lugares del mundo no ofenden lo que son los principios, usted puede practicarlo. Pero mayormente, y eso es muy peligroso, que ciertos elementos culturales el diablo lo utiliza para atentar contra su crecimiento espiritual y su conocimiento con el Señor, y entonces empezamos a asumir
ciertos elementos culturales que violan los principios de la palabra de Dios. Y así rápidamente quiero pensar, ¿te recuerda, pastor, cuando estamos hablando el caso de Abraham? Sí. Abraham tuvo 2 casamientos, 2 matrimonios. Uno porque fue impuesto por Dios. Dios fue quien le dio la orden para que se casara con Sara, y el otro con la esclava, Agar, en ese sentido. Pero eso fue respondiendo a elementos culturales donde él vivía, que se permitía esto. Entonces, siempre que los elementos culturales vayan en contra de lo que enseña la palabra de Dios, como cristianos debemos tener mucho cuidado de no violar esos principios que Dios ha establecido, porque es una forma muy sutil que el diablo utiliza para que el hombre, el ser humano, ofenda a Dios, tal cual lo hizo Satanás allí en el huerto del Edén, cuando utilizó ese instrumento, ese medium para engañarle, del cual nosotros hemos dedicado un buen tiempo para hablar de lo que hizo Satanás con esa primera pareja para impedir que ellos desarrollaran su relación estrecha con el Señor. Y es precisamente basados en eso, en las referencias del Antiguo Testamento, en el Génesis, donde nosotros podemos tener con claridad que el cristiano puede evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Es posible hacerlo. Uh-huh. Dios siempre será quien es. ¿No es así, pastor? Eso es así. Pero también el diablo será quien es. Uh-huh. El diablo podrá utilizar 1000 disfraces, como dice el autor de la guía de estudio, 1000 disfraces. Pero cuando usted tiene una conexión fuerte con el Señor, usted puede identificar esos disfraces. Ya esa es la aplicación, esa es la praxis. Claro que sí. El diablo podrá utilizar 1000 disfraces, pero aunque use 1000 disfraces, siempre su forma de atacar será la misma que la del Edén. Mintiendo, engañando, disfrazando. Pero en Santiago capítulo 1:5 se nos da la promesa de que todo el que necesite sabiduría la puede buscar en Dios. Eso es cierto. Porque Él la da para que nosotros podamos percibir, identificar totalmente los ataques y las argucias del enemigo. Por eso no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo. No tiene que ser así. Y usted que nos está escuchando, el diablo puede ser astuto lo que sea. Sigue siendo astuto. Sin embargo, no necesitamos bajo ningún concepto ser engañados, porque Dios nos ha dado las herramientas para que veamos cuándo es Dios y cuándo es el diablo, y las fuerzas también necesarias para que desechemos las tentaciones del enemigo. Amén. Señores, llegamos al final. Esta lección de verdad está como para uno seguir estudiando y profundizando en el tema, pero el tiempo dice que debemos finalizar y llegamos precisamente al final. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en nosotros, los seres humanos, que fuimos hechos a tu imagen y semejanza, tenemos esa capacidad de poder discernir cuando las cosas provienen del enemigo, y sabemos que tú estás interesado en que en esta tierra hagamos muy buenas elecciones que pueda honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Amén. Ayúdanos cada día y permite que el Espíritu Santo continúe guiando estos estudios. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.